Bienvenidos a Las Introductorias, el podcast. Nuestra primera serie, un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. En cada episodio, un invitado, una conversación, un encuentro. El psicoanálisis de orientación lacaniana en diálogo con la época. En este episodio, un invitado, Ricardo Pouviersim, doctor en filosofía, docente e investigador en torno al pensamiento de Heidegger y la temática de la filosofía ambiental. Entre sus publicaciones más recientes encontramos Naturaleza y ecosofía en Martin Heidegger, Heidegger y la cuestión ecológica, escrito en coautoría junto con Gianni Vattimo y Mónica Yardina. También Ecofilosofía y un nuevo pensamiento para otro mundo posible, además de múltiples artículos y ponencias. Actualmente docente en el IPC de la Universidad de Buenos Aires y profesor asociado de la Fundación del Centro Psicoanalítico Argentino. Se dedica a la investigación sobre la filosofía del cambio climático en relación a la temática del antropoceno. La conversación, que toma como punto de partida la ponencia titulada Del último Dios en Heidegger a los hiperobjetos en Timothy Morton, retoma inicialmente los constructos filosóficos del poshumanismo y el antropoceno, proponiendo un diálogo con las nociones del narcisismo y el parler-être, hablante en ser del psicoanálisis. Posteriormente, siguiendo la propuesta filosófica de nuestro invitado, nos adentramos en dos autores, Heidegger y Timothy Morton, filosofía contemporánea del siglo XX y el siglo XXI. ¿Qué de sus postulados teóricos nos ayuda a entender la problemática del cambio climático? El intercambio permite ubicar tanto desde la lectura filosófica como la psicoanalítica algunas de las coordenadas propias de la época, como lo son la predominancia de las leyes del capital y la tecnocracia, al tiempo que pone de relieve la incidencia del discurso de la ciencia y la técnica en la subjetividad de la época y las inminentes consecuencias. El cambio climático, que puede ser entendido por la filosofía contemporánea como un hiperobjeto, es en el sentido psicoanalítico un real lacaniano. Por lo que una pregunta resuena al final para el psicoanálisis: ¿qué del sujeto en el encuentro con lo real? Bienvenidos. Bienvenido, Ricardo. ¿Tarde otoñal en Buenos Aires? Bastante otoñal, sí, bastante otoñal. Ahora sí llegó el típico otoño, ya casi entrando en el invierno acá en Buenos Aires, con días nublados. El otro día tuvimos una lluvia torrencial bastante fuerte. Y así, oscilando entre las nubes y la lluvia y eso sí, bastante humedad, como es costumbre, por estos pagos, por estos lugares, ¿no? Después de las altas temperaturas de verano este año, han vivido una oleada fuerte de calor allí, ¿no? Hemos tenido un fin de verano muy fuerte. El verano ha sido, sí, bastante fuerte, más o menos dentro de lo habitual, con días de temperaturas muy altas, como digo, altas 39, 38. Pero lo que me llamó la atención es que el fin del verano, o sea, ya cercano al otoño, las últimas 2-3 semanas, fueron días de temperatura muy intensa, donde las mínimas no arribaban más de los 20-21 grados, o sea, no bajaban más de eso, mejor dicho, y las máximas llegaban a 37-36 de temperatura, y días muy seguidos, ¿no? No es que era un día espontáneamente que se daba esa temperatura, sino que se daba durante 3-4 días seguidos, después bajaba un poco, después volvía. Yo no recuerdo en mi vida haber pasado un verano tan caluroso como este, y eso que he pasado veranos calurosos, pero fue muy duro de pasar, fue muy difícil, sí. Y aparte de esto conllevó también cortes de luz por el uso de los aires acondicionados,
en muchos lugares, en muchos barrios acá de la capital federal en Buenos Aires. Entonces fue complicado. Y fue noticia, sí, fue noticia ese verano caluroso de Argentina. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como ya lo habíamos conversado fuera de micrófonos, nos interesa poder conocer desde tu recorrido y tu formación un poco más cerca de algunos de los planteamientos que la filosofía tiene o ha podido construir en miras a lograr una aproximación a la problemática del cambio climático y también de la crisis ecológica. Y sobre todo, lo que nos interesa es intentar establecer un diálogo, en este caso, entre la filosofía y el psicoanálisis lacaniano. Vamos a tomar como punto de partida para la discusión tu ponencia titulada Del último Dios en Heidegger a los hiperobjetos en Timothy Morton, que, dicho sea de paso, fue tu participación de mesa en el ciclo del 2022, un esfuerzo de ecología. Voy entonces a plantearte algunas preguntas que me ha suscitado esta nueva lectura para que conversemos. Bueno, muy bien. En el inicio de la ponencia ubicas la situación convulsionada del planeta, refiriéndote a la biosfera y al estado actual de las cosas en relación a lo ecológico, y dices que esto nos insta a repensar creativamente los tiempos que nos atraviesan y que este pensamiento implica un reto para que la filosofía se anime a desplazar los términos ya caducos en esta época. Por lo que te refieres a un periodo poshumanista y postepistemológico. La primera pregunta que me surge es la siguiente. ¿Qué implicaría o cómo se puede definir este poshumanismo? ¿Qué sería lo poshumano en un sentido filosófico? El término posthumanismo tiene varios enfoques y diversas interpretaciones. En lo que a mí respecta, yo sigo autores como Nietzsche, Heidegger, Derrida, Bátimo y Timothy Morton, entre otros. Y considero al posthumanismo, digamos, como una etapa de crisis que proviene de la herencia del sujeto cartesiano. Dicho sujeto, podemos decir, redujo la naturaleza a una cosa extensa, la denominada sustancia res extensa, que fue preponderante para la constitución de la modernidad. Una modernidad que, a medida que avanzaba, se iba desarrollando, devenía cada vez más antropocéntrica. Quiero decir, ponía tanto en la teoría como en la praxis al hombre blanco, conquistador y descubridor de la ciencia y las técnicas a partir de los siglos XVII y XVIII como dueño y señor de la naturaleza. Este posicionamiento, que conllevó un gran desarrollo tecnocientífico y un progreso, al menos en varios aspectos, para la humanidad, comenzó a mostrar con el tiempo sus límites. En primer lugar, diría yo, los desastres causados por las dos guerras mundiales, con millones de muertos, los campos de concentración generados por los terrorismos, tanto el soviético como el nazi, las explosiones nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. En segunda instancia, la paulatina y cada vez más acelerada devastación de la naturaleza y los seres vivos no humanos que en ella habitan. Sobre el fin de la Guerra Fría y con el surgimiento de la gran aceleración, esto se sitúa en la década de los 50 del siglo pasado, la tecnociencia fue deviniendo cada vez más en tecnocracia, en implementación de un pensamiento unívoco o unidimensional, en el decir del pensador francés Herbert Marcuse. Este pensamiento unidimensional unívoco reducía o redujo toda realidad a su propio funcionamiento. En ese sentido podemos decir que la tecnocracia y el antropocentrismo son dos conceptos que se implican e interrelacionan mutuamente. Ahora bien, al tiempo que la civilización tecnocrática se iba desplegando, la Tierra, mejor dicho, la biosfera, comenzó a mostrar sus límites, sus heridas causadas por ese proyecto eminentemente devastador. Y es ahí donde comienzan a surgir los primeros planteos ambientalistas. La toma de conciencia de la destrucción que estamos infringiendo
tanto sobre la naturaleza como sobre muchas culturas no occidentales. Dicho sea de paso, este último proceso ya comenzó a darse con el denominado descubrimiento o conquista de América y el consabido asesinato de millones de personas que habitaban en los sitios en los que los conquistadores habían arribado. Dada esta situación, considero que el posthumanismo implica entonces, desde mi criterio, dos cuestiones. La primera es la toma de conciencia de la crisis del sujeto cartesiano devenido, por la lógica misma de su despliegue, en un tecnócrata antropocéntrico. Y en segundo lugar, la imperiosa necesidad de comenzar a pensar en una figura humana más humilde y obviamente más noble con la naturaleza. Por ende, los ecosistemas y los seres vivientes que en ella no solamente albergan, sino que la constituyen. En definitiva, para mí el posthumanismo, tal como yo lo entiendo, sugiere la búsqueda de otro tipo de humanidad y una distinta vinculación con la naturaleza. Y es aquí, en este tiempo, donde se muestra fenomenológicamente hablando lo fascinante, lo extraño y cercano al mismo tiempo. Podemos decir que ya no mandamos a la naturaleza, ya no ordenamos sobre ella ni somos sus dueños. Ahora somos interpelados por ella. Y es aquí donde surge precisamente una nueva figura o un nuevo proyecto de lo humano. Retomando un poco tus frases con respecto a este punto del poshumanismo, dices que implicaría una relación diferente del hombre con los otros seres vivos y con la naturaleza en un sentido amplio, y que esto implicaría también un periodo postepistemológico diferente al que hasta ahora ha sido mantenido por la modernidad. Quisiera subrayar este manejo del tiempo en el verbo, implicaría, porque se trata de un futuro condicional. Podríamos pensar que estamos en un punto crítico que nos está llevando a considerar que esto tendría quizás que darse, pero que aún no ha ocurrido, ¿verdad? Exactamente, se podría decir que se trata de un imperativo ontológico, pero que a diferencia del imperativo categórico de Kant, aquí se trata de un imperativo que proviene del llamado o la petición de las cosas mismas. Un llamado que, al decir de Leonardo Boff, proviene de la tierra. La tierra clama, nos pide y requiere un límite al despliegue tecnocrático que ha dañado gran parte de su territorio, de sus seres vivientes, de sus ecosistemas, de sus océanos, de sus selvas y sus bosques. Y también, hay que decirlo, lo que comentaba Paul Ricoeur al respecto, ha dañado también el núcleo ético-mítico de los pueblos originarios. Estamos atravesando, en ese sentido, por un punto crítico. Ya hay voces, grupos humanos de diversas culturas y subculturas que se alzan en signo de protesta. Se está dando un cambio de pensamiento, diría yo, y de sensibilización. Parece aún exiguo o minoritario en comparación con la inercia civilizatoria impregnada por las ideologías arcaicas, por las viejas ideologías, ¿no?, que surgen del siglo XVII, XVIII, diría en adelante, que se muestra en la impotencia, se muestra en la impotencia de las izquierdas, el desencanto hacia la política tradicional, y ahora los surgimientos de las supuestas nuevas derechas. Digo supuestas porque de nuevas no tienen nada. Pero estas nuevas derechas o estas derechas son los nuevos portadores de un proyecto que conlleva a una tierra quemada. El término tierra quemada, que es una palabra, un término que utilizo bastante, lo saqué del historiador antropólogo René Girard, ¿no? Me parece que hace alusión muy justa a lo que está sucediendo en estos momentos. No obstante, pese a estas reacciones conservadoras que son funcionales y cómplices a los hegemónicos grupos de poder, yo mantengo la esperanza que pueda darse un giro sociocultural que impregne a lo político para poder cambiar el estado de las cosas. Pero dicho giro no depende del todo de nosotros, sino de un acontecimiento, de una irrupción, de una novedad que movilice esencialmente las reglas de juego del poder imperante. Este fue el primer aspecto que me llamó la atención de tu ponencia, esta alusión
a lo poshumano determinado por el atravesamiento de los tiempos que corren, digamos. Lo encuentro interesante porque para el psicoanálisis también hay una constatación de la transformación de la subjetividad a partir de eso que se vive en este tiempo, que también, por supuesto, nos atraviesa, como lo he dicho. Es interesante porque el psicoanálisis, antes que una teoría, es una práctica clínica, tiene que ver con la escucha del sufrimiento, de los síntomas, de aquello que no funciona, ¿no? Jacques Alain Miller, psicoanalista francés, lo ha citado muy bien diciendo que estamos no en la época del inconsciente freudiano, no en la época del inconsciente estructurado como un lenguaje que propuso Lacan en los años 50 del siglo XX, sino que estamos en el inconsciente de lo que hemos determinado como el parler, el hablante en ser. Lacan lo nombra así al final de su enseñanza. Es una noción que nos habla de los cuerpos afectados por lo que ocurre en el mundo a través del lenguaje. Digamos que no necesariamente tiene que ver con este punto de inflexión en relación al llamado de la naturaleza, pero sí podemos hablar de una constatación de un cambio en la subjetividad. Entonces, digamos que es posible afirmar que estamos trabajando sobre ese nuevo sujeto, ¿no? Que es un sujeto, podríamos decir, un poco en coincidencia con tu planteamiento, un poco poshumano. Es un sujeto que se mueve en otros ámbitos, ¿no? Muy distintos a partir de las nuevas tecnologías, por ejemplo, y que tiene un cuerpo que está atravesado por la ciencia, ¿no? Entonces me parece interesante porque indudablemente hay un cambio de época que implica un giro de los conceptos y de las formas. Sin embargo, yo haría como una salvedad allí, ¿no? Es que, digamos, que nos diferencia un poco de lo filosófico en este caso en relación a esta concepción de ser hablante que el psicoanálisis propone, y es que este sujeto un poco poshumano es un sujeto en el que lo post no implica precisamente un avance, ¿no? Un ideal de progreso, sino, diríamos, es el pasaje a un nuevo estado, no forzosamente mejor que el anterior, digamos, ¿no? Pero digamos que ahí hay algo que me resonaba mucho de escucharte. Y regresando entonces a tu respuesta, que me parece muy interesante lo que logras situar. Este giro necesario para la filosofía estaría marcado por la noción del antropoceno, si te escucho bien. ¿Cómo podríamos explicar el antropoceno? ¿Qué es? Bueno, la palabra antropoceno, que ahora se está poniendo un poco más de moda en la filosofía o en algunas filosofías de vanguardia, fue propuesta en principio por los científicos Crutzen y Sturmer a principios del siglo XXI, ¿no? En el año 2000. Y da a entender que hemos entrado en una nueva época geológica. Es decir, el término se enmarca en el contexto de las ciencias geológicas y significa que hemos arribado a un nuevo estadio, supuestamente la época de los humanos, esto dicho entre comillas. La época de los humanos significa que prácticamente, debido a los efectos de la industrialización y explotación de los ecosistemas, ya no existe ningún lugar en la biosfera que no haya sufrido el impacto antrópico. Casi no existen lugares prístinos, como llegó a experimentar en el siglo XIX, por ejemplo, Thoreau, en su cabaña rodeada de bosques y montañas, impolutos del efecto del hombre. Por el contrario, dicho efecto antropogénico lleva a afirmar a algunos autores como Bill McKibben o Caroline Merchant a hablar de la muerte de la naturaleza, con lo cual ya estaríamos en la época del antropoceno, ingresando en un periodo postnatural. Y creo que esta última definición sincroniza a la perfección con lo que mencioné antes del posthumanismo. Dicho esto, es menester considerar entonces dos cuestiones. La primera es cuándo surge específicamente el antropoceno, que como época geológica desplaza al milenario Holoceno. La segunda, qué otros nombres se le han dado al antropoceno. En forma sintética yo podría decir que el surgimiento del antropoceno depende de las diversas interpretaciones
que los especialistas sobre el tema le han otorgado. Por ejemplo, el Antropoceno podría haberse originado con la extinción de la megafauna pleistocena ocurrida aproximadamente hace 50.000 años. Otra interpretación afirma que el Antropoceno comienza con la revolución neolítica, el desarrollo de la agricultura hace 11.500 años. Después, otra interpretación dice que el Antropoceno comienza con el descubrimiento o la conquista de América, que por el tránsito de especies origina una reorganización de la biosfera sin precedentes, al tiempo que la humanidad en los países conquistados desciende, y esta es una cifra pero terrible, de unos 50 millones de habitantes a menos de 6 millones. Finalmente, hay todavía dos interpretaciones que son las que más se atienen los científicos, y es esta, que el Antropoceno comienza con la revolución industrial en Gran Bretaña hacia 1760 aproximadamente, con la invención de la máquina de vapor y el uso acelerado de combustibles fósiles, primero el carbón, el petróleo y luego el gas. Y una última interpretación, que se relaciona bastante con la anterior, dice que el comienzo del Antropoceno acontece en el periodo post-Guerra Fría, denominado también la Gran Aceleración, en el cual no solamente surgen los productos sintéticos, como por ejemplo el plástico, sino que también se da un crecimiento poblacional sin precedentes a nivel mundial, en la cual la humanidad pasa de 3 a 6 mil millones de habitantes en tan solo 50 años. En esa etapa, el consumo del petróleo crece 3.5 veces más desde 1960, causando un dramático aumento del dióxido de carbono que genera un ascenso en la temperatura global del planeta, lo que se denomina el calentamiento global. Pese a esta diversidad de interpretaciones, puede decirse que el consenso científico da por establecido el surgimiento del Antropoceno a partir, como dije antes, de la Revolución Industrial, con todas las implicancias de su significación y sus efectos. En relación a la segunda cuestión, el Antropoceno también ha recibido otros nombres. Por ejemplo, Tecnoceno, Petroceno, para el petróleo, Homogenoceno, Capitaloceno, Angloceno, etc. Hay que advertir que todos estos nombres remiten al mismo fenómeno cuyo nombre surge en la ciencia de la geología, pero que con el transcurso de los últimos años ha emigrado a otras disciplinas, principalmente a la filosofía, pero también a la literatura, las artes pictóricas, la música, el teatro, la arquitectura, etc. Todo esto representa un gran reto, ya que el Antropoceno requiere de nosotros otro tipo de filosofía. Esto es muy importante de acentuar y de rescatar, ¿no? Es otro tipo de filosofía que requiere el Antropoceno, son otras conceptualizaciones, otros discursos y modos de transmitir el deseo de saber. Ya no podemos pensar como en los tiempos o la época del Holoceno. Una de las acepciones o variaciones del término antropoceno es capitaloceno, como lo acabas de situar. Es, podríamos decir, una declinación del significante, ¿no? Que puede indicar que tanto el ser humano como el capital pueden estar en el centro. ¿Podríamos decir que esta situación puede ser constante, que incluso no llega a darse una diferenciación entre lo humano y el capital? ¿Cómo lo entiendes? Yo considero que el capitalismo ultramoderno va de la mano incesante del despliegue de la tecnocracia. El término capitaloceno significa esto, que la realidad se nos ha ido de las manos. Es más ni menos lo que afirma Heidegger en esa entrevista que le hicieron en la revista Der Spiegel en relación a la técnica considerada en su esencia. Heidegger decía en esa entrevista: todo funciona. Esto es lo ciertamente inquietante, que eso funciona, y que el funcionamiento entraña siempre un nuevo funcionamiento, y que la técnica arranca siempre más hondo al hombre de la tierra, lo desarraiga. No vivimos más, decía Heidegger, que en condiciones puramente técnicas. Ya no es más una tierra sobre la cual vive el hombre hoy en día. Creo que esa frase se aplica muy bien al imperante capitalismo tecnocrático. En este sentido, es muy certero lo que asevera también Timothy Morton en relación al hombre y al antropoceno. Morton afirma:
Cito: sin embargo, lo que ha sucedido hasta ahora durante la época del Antropoceno por parte de los humanos, de que no están dirigiendo la escena justo en el momento de su mayor capacidad de dominio técnico a escala planetaria. Los humanos no son los directores del significado ni los pianistas de lo real. Una verdad que es común tanto para el pensamiento postestructuralista como para el realismo especulativo, a pesar de sus claras diferencias. Podemos decir en resumidas cuentas que el Antropoceno o Capitaloceno nos enseña que la centralidad del hombre se ha tornado una ilusión. El hombre actual no es más que una marioneta de un sistema que lo sobrepasa. En esto Heidegger y Morton creo que coinciden muy bien. Solo falta que esta situación sea globalmente asumida, podríamos decir, y encuentre una bajada política. Estás escuchando Un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. Primera serie de podcast en las introductorias. Me parece interesante en este punto introducir, Ricardo, algo que surgió en las conversaciones previas que tuvimos al encuentro de hoy, y es que a partir de la noción de narcisismo, ¿no?, planteada por Freud, es posible ubicar 3 marcas de la herida narcisista humana a lo largo de la historia, ¿no? Esto es señalado por Freud, por el mismo Freud, y retomado también por Paul Ricoeur, el filósofo francés que también nombraste hace un rato. 3 momentos en los que se desdibuja ese lugar central atribuido a lo humano. En primer lugar, con Copérnico, ¿no? La Tierra ya no es el centro del universo, ¿no?, demostrando que giramos alrededor del Sol y no al revés. El segundo golpe es el que da Darwin con su teoría de la evolución, quien deja por fuera al humano del centro de la creación, dejándolo como un eslabón en la cadena evolutiva, emparentándolo con el mono cuando antes solo podía ser pensado como la criatura hecha por Dios. Y finalmente, el mismo Freud plantea el tercer golpe narcisista en relación a establecer que el hombre se desconoce a sí mismo. Es lo que viene a demostrar, digamos, la existencia del inconsciente. En este sentido, podríamos pensar que la posición antropocéntrica ha sido quizás cuestionada, ¿no?, a lo largo de la historia, pero justo incluyendo, digamos, lo más íntimo del sujeto. Por eso golpea el narcisismo. Es decir, la implicación subjetiva del humano ante ese destrono de ser el centro, y cómo a partir de ese lugar muy íntimo de la subjetividad se articula la vida con el otro y con lo otro. Y si bien, digamos, esos golpes al narcisismo fueron duros golpes, ¿no?, lo que se constata es que la existencia de lo humano está, digamos, por ser el centro, siempre retorna, ¿no? Entonces, me parece que podríamos pensar se puede pensar el entorno y todo lo que lo compone, pero no sin el sujeto, porque pareciera que ni el universo, ni la evolución, ni el psiquismo, ni la fe tendrían sentido sin sujeto. Bueno, lo dejo un poco como pregunta abierta porque quería un poco enlazarlo con el siguiente cuestionamiento, que me parece muy interesante saber qué podrías contarnos. Entendiendo tu planteamiento, la crisis ecológica y climática ya están presentes, ¿no? Y tal y como está funcionando el modelo actual, va a la destrucción. Entonces es necesario pensar en otra figura humana, una que sea más amigable con el entorno natural y los ecosistemas, como lo has dicho. En contraposición a esa necesidad de lo natural, no desconociéndola, pero intentando articular un poco lo que hemos dicho. ¿Cómo entenderías la relación del ser humano con la destrucción desde el punto de vista subjetivo de lo humano? Dicho de otro modo, a ver, teniendo en cuenta esta tendencia inherente de la humanidad a la pulsión de muerte, retomando aspectos de Freud, ¿no?, en el psicoanálisis,
¿Bastaría con sacarlo del centro de la escena, del pensamiento? ¿Y cómo se podría lograr eso en el sentido práctico? Bueno, Andrea, esta pregunta me resulta francamente compleja. Ciertamente es muy correcta, pero para mí es difícil de responder. Creo que la esencia del ser humano es ambigua. Por un lado posee un poder muy creador, como ningún otro ser vivo, y por el otro eminentemente destructor. En uno de sus textos, el filósofo español Félix Duque, creo que el texto se llama Filosofía de la Técnica de la Naturaleza, si mal no recuerdo, afirma que el hombre es tanto el pastor del ser como la lepra del mundo. Es decir, está atravesado por ambas tendencias. Y en ese sentido puede lograrse, creo yo, cierta relación entre la pulsión de vida, el eros, y la pulsión de muerte, Thanatos, que predica el psicoanálisis. ¿Sería quizás una pregunta para el psicoanálisis? Sí, es de hecho para mí una pregunta del psicoanálisis, pero no descarto, por lo dicho anteriormente, que puede hacerse una cierta vinculación con el pensamiento filosófico, al margen que dichas tendencias se constatan, diría yo, en la historia de la humanidad. Oh. Sí, la historia lo cuenta, ¿no? Efectivamente. Ricardo, yo de pronto quisiera subrayar algo que me parece interesante y creo que, digamos, más allá de las diferencias epistémicas, ¿no?, entre psicoanálisis y filosofía, me parece importante poder señalar ciertos puntos de encuentro y diálogo, ¿no? Precisamente haciendo alusión a estos eventos históricos a los que has hecho referencia, ¿no?, para contextualizar la acción de dominio de lo humano en el desarrollo de lo tecnocientífico y los efectos. Ha situado las guerras mundiales, los campos de concentración, las explosiones nucleares, estos hechos de la humanidad que la historia cuenta, ¿no?, implican la acción de la pulsión de muerte. En este sentido, escucho en tu discurso un discernir de preguntas e incluso conclusiones que son coherentes con lo que el psicoanálisis se plantea. Me gustaría entonces un poco situar cómo lo plantea, ¿no? Por ejemplo, esta cita de Heidegger que incluyes, donde hace referencia al capitalismo tecnocrático. Me parece una cita muy interesante cuando Heidegger habla de que todo funciona, ¿no?, y que es ciertamente inquietante que todo funcione y que no vivimos más en condiciones puramente técnicas. Es una cita que capta la incidencia y la manera en la que se manifiesta la pulsión de muerte por la vía de lo que en psicoanálisis se entiende como el significante, del significante elevado a la potencia del discurso científico y de la tecnología. Me parece que aquí Heidegger capta en profundidad esa cuestión del efecto deshumanizante de la técnica, precisamente en este punto que subraya, ¿no? Las cosas funcionan, algo que pone en orden, digamos, el funcionamiento del mundo. Respecto a esto, me parece importante resaltar y recordar, Lacan afirmaba que el discurso capitalista funciona, ¿no?, marcha tanto que acaba destruyéndose, ¿no? Esto es algo, digamos, que aporta funcionamiento al mundo y objetos que hacen más fácil la vida en algunos aspectos, pero se trata de una máquina inhumana, digamos, ¿no? Y entonces esto tiene una lógica que excede las necesidades del ser humano del lado del principio del placer. Es una cosa que empieza a funcionar y no hay quien lo pare, digamos, ¿no? Y en ese sentido es interesante esta cita de Heidegger porque me parece que él ubica algo que Lacan recoge, y es que este funcionamiento tiene un efecto de cortar la conexión del sujeto contemporáneo con la tradición y los fundamentos simbólicos de la civilización. De ahí el desarraigo, ¿no?, del que él habla, cuando dice que ya no vivimos sino en condiciones puramente técnicas y que ya no es más una tierra sobre la cual vive el hombre hoy en día. Incluso
eso me hacía pensar en una frase de Lacan que se recuerda mucho, que dice: el discurso capitalista no sabe de las cosas del amor, ¿no? Aquí hay una concordancia, digamos, con esto que son los planteamientos de Lacan en el psicoanálisis y eso que ubicas en el punto de partida de tu discurso. Sí, bueno, exactamente. Retomando un poco el título de la ponencia, del último Dios en Heidegger a los hiperobjetos en Timothy Morton, autores de la filosofía ambos, ¿no? Heidegger, siglo XX, Timothy Morton, ya más de nuestros días, siglo XXI. ¿Cómo podríamos un poco situar quiénes son estos autores, ¿no? En tu lectura y para la filosofía, y qué nociones los unen y de qué manera, porque me parece que ahí es donde está lo central de tu propuesta, ¿no? Sí, cómo no. Sí, me quedé pensando en esa frase que me parece fascinante de Lacan: el discurso capitalista no sabe las cosas del amor. Realmente me parece brillante esa frase. Bueno, yendo a lo que me preguntas, bueno, Heidegger es un pensador fundamental para entender, digamos, el desarrollo de la filosofía del siglo XX. A mi criterio hay un antes y después en el pensamiento occidental. Después, en cuanto a Heidegger, ¿no? Un antes y después de Heidegger. Se puede criticar a Heidegger, se lo debe criticar, pero no se lo puede obviar. Esa es, digamos, mi hipótesis y mi punto de partida. Es realmente un gran pensador que todavía trae muchas cosas por pensar. Con respecto a Timothy Morton, bueno, es un pensador mucho más actual. No nos olvidemos que Heidegger ya falleció en el 1976. En cambio, Morton es un pensador que tiene en estos momentos aproximadamente, creo yo, unos 55, 56 años, y se lo ha denominado como el filósofo del antropoceno, justamente. Ha escrito varios libros. Su libro más conocido es el de Hiperobjetos, pero también ha escrito libros con títulos raros, por ejemplo, Ecologismo Queer, ¿no? O también El pensamiento ecológico, o también un texto que se llama Humanidad, otro que se llama Ecología Oscura. Ahora tengo entendido que va a salir uno que se llama Hipersujetos, o ya está traducido al español, con lo cual para mí es un pensador que piensa radicalmente en nuestra época, como lo ha hecho Heidegger en su momento, y Morton recoge gran parte del pensamiento de Heidegger, pero yo creo que lo hace también por vía de otro gran pensador que también marca un antes y un después en el siglo ya XXI, que fue Jacques Derrida, ¿no? O sea, el legado del pensamiento de Heidegger le llega a Morton a través de Derrida. Y a partir de ahí, basándose mucho en la ecología, en la teoría de la relatividad, en la física cuántica, y adhiriendo a lo que es el realismo especulativo o a la ontología orientada hacia los objetos, de la que son que fue, digamos, inventada o descubierta por diversos autores, ¿no? Como Graham Harman, entre ellos, ¿no? Melia Sux, entre otros, Grant, etc. Bueno, Morton adhiere a esa ontología orientada a los objetos y bueno, desarrolla su propio pensamiento. Yo mencioné algo de ellos en mis anteriores respuestas. Son autores que he trabajado mucho, especialmente a Heidegger, ¿no? Mi tesis doctoral versó sobre él, después he escrito otras cosas. Y bueno, me parece que la actualidad de su pensamiento es sumamente relevante, de ambos, ¿no? Para reflexionar sobre la crisis ambiental que nos aqueja. En el caso de Heidegger, su referencia tanto al último Dios como al Dios que puede salvarnos, que aparece en mi artículo, creo que ambos casos se refieren a la misma figura. Hay que aclarar que la cuestión de Dios en Heidegger es deudora de la pregunta por el ser. Y en última instancia,
de la donación del evento, también denominado Ereignis, ¿no? Evento o evento apropiador, término clave en Heidegger o en el último Heidegger. Con respecto a ello es menester destacar dos cuestiones. La cuestión de Dios en Heidegger no se refiere a una temática religiosa, aunque ciertamente el cristianismo ha influido y formado al joven Heidegger de los inicios de su pensamiento. Y en su segundo lugar, creo que el Dios de Heidegger, y en esto coincido plenamente con la interpretación de un filósofo italiano que se llama Umberto Regina, creo que el Dios de Heidegger posee una instancia salvadora porque desarticula y descentra la voluntad de poderío de la tecnocracia. En ese sentido, desmantela y desconstruye al antropocentrismo heredero del sujeto cartesiano, que fue artífice del despliegue de la modernidad occidental, tal como habíamos hablado antes. Sin embargo, es menester aclarar una cosa, y esto es importante: la deconstrucción de dicho sujeto no va en contra de lo humano. El posthumanismo que se desprende de Heidegger, y esto hay que aclararlo muy bien porque es sumamente importante, no reivindica un antihumanismo, es todo lo contrario. Se trata de concebir lo humano desde un lado más humilde, se podría decir, ya sea como el propio Heidegger dice, como definirlo como Dasein, traducido al español como el ser ahí, o como el pastor del ser. Un pastor que ya no es más el señor del ente. Y Heidegger afirma que con este menos, no ser más el señor del ente, el hombre no pierde nada, sino que gana, puesto que llega a la verdad del ser. Se trata entonces de pensar al hombre desde un enfoque post-metafísico y abierto a una vinculación con las cosas. Esto implicaría recrear su arraigo con la tierra, ¿no? O el arraigo del hombre en la tierra. En relación a Morton, o a Timothy Morton, su noción de los hiperobjetos, como dije antes, se inscribe en la ontología orientada hacia los objetos, que reivindica a los nuevos realistas. Se basa bastante en ellos, especialmente en la filosofía, como dije antes, de Graham Harman, un pensador también muy interesante. Y los hiperobjetos para Morton son objetos que nos sobrepasan, básicamente, y por ello implican un deslizamiento y una conmoción del antropocentrismo. Ejemplos de hiperobjetos son, por ejemplo, la biosfera, la evolución, el calentamiento global, el plutonio, la polución, pero también la humanidad. Y podemos decir el Distrito Federal de México o Buenos Aires aquí en la Argentina, o también el cableado del edificio del departamento en el que estoy viviendo. Es decir, los hiperobjetos no habitan en un más allá conceptual platónico, eso sería volver a la metafísica. Por el contrario, nos atraviesan, están pegados a nosotros, son muy cercanos a nosotros mismos. Los hiperobjetos podemos decir que no solamente no pueden ser completamente abarcados por nuestro pensamiento, sino que también se retiran para sí mismos. No los captamos en su totalidad, no se agotan en sí mismos y ocupan dimensiones más amplias de lo que nuestra capacidad sensorial puede percibir. Finalmente, yo diría que los hiperobjetos son ambiguos. Esto es muy interesante, ¿no? Son entidades que pueden destruirnos, por ejemplo, la contaminación ambiental en una gran ciudad, estoy pensando nuevamente en el Distrito Federal, o el calentamiento global que se está acelerando cada día más. Pero también tienen esta otra condición que es de poder salvarnos, y acá se asemeja bastante al Dios de Heidegger, ya que contra toda arrogancia humana nos abran el juego e inauguran una nueva relación con los no humanos, entendiendo por no humanos tanto los seres vivos como los ecosistemas, como los cyborgs, las máquinas, los robots, etc. En este último sentido, afirma Morton, los objetos presentan numerosas amenazas para el individualismo, la discriminación por especies, el racismo, el antropocentrismo e incluso, dice Morton, al capitalismo mismo, lo cual no sería poca cosa. En conclusión, tanto el último Dios en Heidegger como los hiperobjetos en Morton pueden implicar una contingente acción salvadora
que puede generar un hombre nuevo, aún más amplio que Marx lo imaginó. En un sentido más amplio que Marx lo imaginó. Un sujeto más frágil y minimalista que inauguraría una inédita, impredecible relación con el cuidado de la tierra y con la naturaleza y obviamente con los seres vivientes que la albergan. Estás escuchando Un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. Primera serie de podcast en las introductorias. Aquí hay otro comentario, otro punto, digamos, de encuentro que acordamos señalar y me parece interesante, que el psicoanalista de orientación lacaniana Thomas Bolos, de Nebraska, escribió un texto en abril del 2022 titulado Psicoanálisis, Ciencia Ficción y Cambio Climático, que también leíste, ¿no? Ese texto te lo compartí. Sí. Y es interesante porque él hace una lectura, ¿no?, de Timothy Morton. No había escuchado, yo no conocía a Timothy Morton, pero por este psicoanalista y por ti, por supuesto, lo conocí o lo empiezo a conocer. Y bueno, él hace una lectura de ese concepto de hiperobjeto, equiparándolo a lo que puede entenderse como el concepto de lo real en Lacan. Me parece importante para los oyentes situar, ¿no?, ese posible vínculo allí. Y lo cito, dice a Esbolos, dice: la hipótesis de Morton es que fenómenos como el cambio climático son hiperobjetos, en el sentido de que trascienden nuestros marcos de comprensión y de lo que constituye un objeto en el mundo. Son, por utilizar el término de Freud, extraños y no se comportan como otros objetos. O podríamos decir que desafían los marcos que utilizamos para la representación de los objetos cotidianos, como nuestro sentido habitual del espacio y el tiempo. Y efectivamente, ¿no?, el cambio climático es un real lacaniano en su consistencia y complejidad, es algo que nos excede y del que difícilmente podemos tener relación desde lo simbólico. Pasando a Heidegger, y ya un poco la última pregunta porque el tiempo se agota. Te referías en tu ponencia a este despliegue a gran escala que la tecnología tiene en nuestra época, un despliegue que, ligado al capital y a la lógica del mercado, desfasa toda proporción y se nos sale de las manos. Ya no lo controlamos, ¿no? Va más allá de nosotros mismos. Esto tiene, en cierta forma, una cara de real en Lacan, digamos, en el sentido lacaniano, y de hiperobjeto en el sentido de Morton. Si enlazamos este hecho con la noción también de Heidegger de un último Dios y su acción salvadora, me surge esta pregunta. ¿Se trataría de un Dios que nos salva de nosotros mismos? ¿O tal vez a pesar de nosotros mismos? Yo diría que sí, que en cierto modo sí. Se trataría de un Dios que nos salva, entre comillas, de aquello que el sujeto capitalista y tecnocrático nos ha convertido. Nos salva de la tendencia nihilista hacia la devastación de la biosfera y de nosotros mismos. Pero es necesario que seamos claros en este punto. Heidegger advierte que la filosofía no podrá producir un efecto inmediato que cambie el estado presente del mundo. Esto lo dice en esta última entrevista a Der Spiegel, ¿no? Esto vale no solo para la filosofía, dice Heidegger, sino para todo aquello que no son sino preocupaciones y aspiraciones por parte del hombre. Esto último es importante recalcar porque el estado actual de la humanidad, según Heidegger, resulta impotente desde el punto de vista práctico para poder realizar algún tipo de cambio. Y esto a mí me lleva a pensar también en la lógica del capitalismo, sobre la que habla Byung-Chul Han en uno de sus últimos libros. El pensador coreano ahí afirma, cito: el régimen neoliberal, dice Byung-Chul Han, es tan estable y tan inmune a toda resistencia porque en lugar de oprimir la libertad, la utiliza. Es decir, el neoliberalismo de nuestra época ya no explota a los trabajadores como lo hacía, por ejemplo, como lo hacía en la postromántica revolución industrial.
Por el contrario, la estrategia del neoliberalismo contemporáneo consiste en que los individuos se autoexploten, se autoenajenen a sí mismos. Quien fracasa hoy se culpa a sí mismo y se avergüenza de sí. Esta es la logicidad que está implícita en el neoliberalismo actual, con llevar a la humanidad hacia la autoenajenación. Como lo sintetiza muy bien la artista norteamericana Jenny Holzer, que afirma: "Protect me from what I want", protegedme de lo que quiero. Bueno, ahora bien, acá hay un punto importante. ¿Qué significa para Heidegger salvar? En la conferencia que él impartió en 1949, que se denominó Dicere, que sería traducido en el castellano el viraje, Heidegger afirmaba que salvar quiere decir desatar, franquear, liberar, cuidar, albergar, tomar a su cuidado, guardar. Si tomamos estas palabras seriamente, la salvación a la que alude el pensador alemán significaría liberarnos y desatarnos de este sometimiento al régimen neoliberal en el que estamos inmersos. Pero para ello, solo el Dios puede salvarnos. Y dado que la filosofía resulta impotente para conceptualizar dicha deidad, Heidegger propone, en tanto única posibilidad, bosquejar un tipo de pensamiento muy legado a lo poético, un pensamiento poético, se podría decir, que pueda preparar la disponibilidad para la aparición o la ausencia de dicho Dios. En ese sentido, yo me animaría a decir que estamos a merced de un acontecimiento que nos sobrepasa, acontecimiento que se definiría por su esencial contingencia. No sé si defino bien con esta última frase en lo que quiero decir con la salvación del Dios o el paso del Dios en Heidegger, ¿no? Este Dios que puede salvarnos. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado hoy, por haber aceptado la invitación como te he dicho, y seguimos pensando en el cambio climático. Por supuesto, ¿no? Muchas gracias a ti, Andrea, por haberme invitado, y creo que estos temas son muy actuales y urgentes para seguir desarrollando, y yo te felicito realmente por el esfuerzo que estás haciendo, y me parece realmente muy interesante y muy saludable esta relación, este vínculo que estableces entre el psicoanálisis y la ecología o el cambio climático. Así que te agradezco muchísimo la invitación. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No olvides seguirnos en nuestras redes y enviar tus comentarios en Facebook, Twitter y YouTube. Un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. La primera serie en el podcast de las introductorias. El psicoanálisis de orientación lacaniana en diálogo con la época.